Ya estamos en vivo. Una pregunta, Raúl. ¿Las líneas aéreas todavía están un poco restringidas por donde estás? No, en Estados Unidos las líneas aéreas nunca pararon de volar. Hay menos vuelos de los que había antes, pero siempre han seguido conectando los Estados Unidos, todos los estados, las ciudades. Lo que sí, obviamente, no podemos entrar libremente a Europa y todavía está restringido para los europeos de venir a Estados Unidos. Con los brasileros lo estamos pensando un poco, especialmente con el doctor Cohen. Probablemente no vamos a dejar de entrar de ninguna forma. Pero no, Estados Unidos siempre ha sido Estados Unidos, ridículamente no le han prestado mucha atención como deberían haberlo hecho y estamos pagando el precio bien alto. ¿Tú, José? Acá bloquearon el paso terrestre a Estados Unidos para mexicanos. Nada más pasan los residentes o estadounidenses, pueden entrar y salir de Estados Unidos. Los mexicanos no podemos entrar desde mayo. Y todos dijeron que no, desde abril. Entonces dijeron que en mayo lo abrían, lo cambiaron a junio, lo cambiaron a julio y ahora lo acaban de cambiar a agosto, al 21 de agosto. Es un movimiento político, ¿verdad? Que se ve claro. Yo creo que se lo va a llevar hasta noviembre. Entonces, generalmente no puedes acceder a Estados Unidos vía terrestre como extranjero. En avión sí puedes entrar siempre que lleves un recaudo importante como visita médica, visita familiar, cosas así. Pero por tierra no. Ricardo, ¿y allá en Brasil el movimiento de las líneas aéreas cómo van? Está con mucho menos vuelos do que lo normal. Entre Río y São Paulo, que hay como 40 vuelos diarios, hay 4 solo. No sé si están llenos o no, probablemente no. Para otras partes del país están con vuelos más restrictos, con menos gente. Pero en São Paulo, por ejemplo, estamos regresando a la actividad, está relajando lo isolamiento, lo lockdown, los malls abiertos con horas de restricción, los parques se reabrirán, los field hospitals, los hospitales de campaña están cerrados. El más grande hospital público, que se llama Hospital de las Clínicas, que tenía 800 camas para COVID, tiene ahora solo 400, mitad. Entonces está mejorando, está mejorando. Ok. Bueno, creo que ya podemos comenzar. Vamos a salir de acá. ¿Listo? Buenas noches, soy el doctor Dick Manrique y a nombre de la Asociación Peruana de Cirugía Bariátrica y Enfermedades Metabólicas, la cual tengo el honor de presidir, le doy la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos y colegas de Latinoamérica. Antes de iniciar nuestro webinar, me toca agradecer en particular a IPSOLAC por todo el soporte brindado a la Sociedad Brasileña de Cirugía Bariátrica y Metabólica, a la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad y al Colegio Mexicano para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas por su colaboración en este evento. El día de hoy nuestro webinar titulado Cirugía Bariátrica Revisional estará a cargo de distinguidos expositores invitados de IPSO, como el doctor Ricardo Cohen, el doctor Raúl Rosenthal, el doctor José Rodríguez y al doctor Marcos Leao, a quienes manifiesto mi más profundo agradecimiento en nombre de nuestra asociación. La cirugía bariátrica revisional es una de las áreas de más rápido crecimiento en todo el mundo. En los Estados Unidos, el ASMBS estimó en el 2013 un 6% de revisiones,
incrementándose esta cifra a más del doble en 2018, es decir, 15.4%, lo cual significa que se han realizado más de 38.000 cirugías de revisión anualmente. En el quinto registro global de IFSO del 2019, se reportaron más de 830.000 cirugías bariátricas realizadas en 61 países de la Federación. Y de acuerdo a la tendencia de los últimos años, cerca del 7.4% fueron cirugías revisionales, es decir, más de 60.000 cirugías anuales. Cada nueva operación primaria que realizamos se suma a la cohorte de candidatos potenciales para una cirugía bariátrica revisional, y esto refleja una creciente necesidad de tratar los resultados adversos que los procedimientos bariátricos primarios puedan ocasionar. Estas cifras nos dan un mensaje claro. Debemos estar preparados para poder revisar nuestras cirugías bariátricas cuando éstas fallan o no han dado los resultados que esperábamos. Sin mayor preámbulo, quisiera dejarlos con nuestro moderador, miembro de nuestra asociación, el doctor Aurelio Gambiracio Keller, cirujano bariátrico de la clínica Javier Prado, de la ciudad de Lima, y secretario de Acción Científica de nuestra asociación. Buenas noches, Aurelio, dejo que continúes. Muchas gracias, Dick. Muchas gracias a nuestros distinguidos invitados. Quiero comenzar presentando al doctor Ricardo Cohen. Él va a tratar el tema de cirugía metabólica revisional. El doctor Ricardo Cohen es un médico cirujano graduado en la Facultad de Ciencias Médicas Santa Casa de Sao Paulo, en Brasil. Hizo su residencia en la Universidad de Sao Paulo en cirugía general y un doctorado en medicina en clínica quirúrgica de la Universidad de Sao Paulo también. Su área de trabajo, como todos sabemos, es básicamente la cirugía bariátrica y su enfoque principal es cirugía metabólica, diabetes tipo 2 y obesidad. Tiene más de 130 artículos científicos publicados, capítulos de libros editados nacionales e internacionales en número de 36, y ha presentado más de 720 ponencias en congresos internacionales. Es el director médico del Centro de Obesidad y Diabetes del Hospital Alemán Osvaldo Cruz. Fue el presidente del capítulo latinoamericano de IFSO entre los años 2017 a 2019, presidente del Congreso Mundial de Cirugía Bariátrica y Metabólica de IFSO en el 2016, y fue nominado por ASMS como uno de los 30 médicos mayor de destaque en el área de la cirugía bariátrica, y presidente a su vez de la Sociedad Brasileña de Cirugía Bariátrica y Metabólica entre 2011 y 2012, editor de la revista Obesity Surgery también. Entonces el doctor Cohen, a quien tenemos el placer de recibir en esta aula virtual, va a tratar el tema de cirugía metabólica revisional. Puede comenzar, doctor Cohen. Muchas gracias. Gracias por la invitación a DIC, la Asociación Peruana de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Gracias a Aurelio. Es bueno estar entre amigos. Y ahora voy a hablar de algo que tenemos poca evidencia en la literatura sobre cuándo se indica la cirugía bariátrica revisional en la cuestión de la recidiva del diabetes. Acá está mi disclosures, que es algunos relacionados con esta presentación. ¿Cómo funcionan las operaciones metabólicas? En realidad tenemos something special, algo especial a largo plazo, porque sabemos que tenemos la dieta hipocalórica inicialmente con las operaciones, cualquier que sea, la gastrectomía en manga, el bypass y mismo la banda. Tenemos una restricción calórica inicial, pero hay algo de especial a largo plazo. Este algo de especial está resumido acá, que básicamente son la secreción de ácidos biliares, las hormonas intestinales, las incretinas, que hacen muchas acciones sobre el cerebro, el hígado, secreción de páncreas y la captura de la glucosa periférica. Tenemos en todos los RCTs, los estudios randomizados y controlados, independiente del BMI, que sea BMI arriba o abajo de 35, tenemos acá en relación al control de la glucemia, tenemos todos los estudios que favorecen la cirugía
con excepción de un estudio de Ding que está acá, que es un estudio con la banda gástrica, donde hay un equilibrio entre los resultados en relación al control glicémico. Si vamos a los estudios randomizados de controlados con resultados a largo plazo, con por lo menos 2 años de seguimiento, vamos a de medio plazo, entre 2 y 5 años de seguimiento, es el estudio de Geltrudi y Francesco, donde se comparó el tratamiento médico, el bypass gástrico y la derivación biliopancreática en Scopinaro, donde tenemos en 5 años 44% de los enfermos con la recidiva del diabetes, todos ellos de una forma más moderada, más blanda do que el baseline. Y 80% de ellos mantuvieron su A1C, su hemoglobina glicosilada por abajo de 7, sin medicación o solo metformina. Vamos al Stampede de Phil Schauer, donde vemos en 5 años también. Este estudio no estaba powered estadísticamente para comparar la diferencia de las técnicas. Entonces, acá está el tratamiento quirúrgico, el tratamiento médico. Hay una significancia estadística de control de hemoglobina glicosilada a largo plazo, en 5 años, con el tratamiento quirúrgico cuando se compara al tratamiento médico. Estudio de Saidi Kramudin, que se llama Diabetes Surgery Study, también en 5 años, vemos que los enfermos sometidos al bypass gástrico en Yederux tienen un control glucémico en 60 meses, 5 años, mejor que el manejo médico con cambios del estilo de vida y de medicinas antidiabéticas. Nosotros publicamos hace un mes un estudio randomizado de controlado donde el endpoint no era glucémico, pero el endpoint era remisión de la albuminuria, remisión el endpoint secundario, la remisión de la enfermedad del riñón por diabetes, pero estamos por detrás en los endpoints secundarios del control de la glucemia, del manejo glucémico con A1C por debajo de 6 y la glucemia en ayuna por debajo de 7. Vamos a ver solo lo que nosotros tenemos en 2 años de control. Y esto que es interesante es que todos los enfermos del trial, 100 enfermos, todos ellos tienen BMI entre 30 y 35. Entonces, los 2 grupos alcanzaron hemoglobina glicosilada por debajo de 7, pero casi el doble de enfermos sometidos al tratamiento quirúrgico, el bypass, atingieron agavitlicada, hemoglobina glicosilada por debajo de 6. Entonces, el control con el tratamiento quirúrgico con el bypass tiene más efectividad del manejo médico y acá utilizamos las más modernas medicaciones, como los análogos de GLP-1 y como los inhibidores de la SGLT2, cosa que en ninguno otro de los 2 estudios randomizados fue empleado. Este es el primer trial que se compara realmente la mejor medicación antiglucémica, antidiabética, con el tratamiento del manejo quirúrgico. La cirugía es mejor en el control glucémico, así como es mejor para el control del LDL y la subida del HDL, de la baja de los triglicéridos. El control de la presión fue igualito entre los 2 grupos. Entonces, tenemos la evidencia acá que en 13 estudios randomizados y controlados, yo mostré solo 4 de ellos, pero en los 13, nosotros además 12, tenemos el control glucémico mejor que el mejor manejo clínico en relación a la glucosa. Ahora, en relación a la enfermedad de diabetes, podemos tener scores predictivos del éxito del control glucémico. Vamos a hacer una revisión muy rápida de lo que tenemos hoy. Este es el score que se llama DRM, el DRM-1, porque hay el DRM-2, donde se tomó enfermos basados en su edad, la hemoglobina glicosilada, el uso de antidiabéticos y uso de insulina sí o no. Es un estudio basado en 2.300 charts de enfermos. Y lo que se vio acá, que se da grados a cada de edad más baja hasta acima de 60 años, el control glucémico, el uso de medicaciones de insulina. Notamos que el BMI preoperatorio no fue un predictor de éxito o de falla. El cambio, la variación de peso no fue un predictor de éxito 1, pero el uso de insulina sí fue el single most important factor, fue el factor isolado más importante en la previsión de recurrencia del diabetes 1. Entonces acá, obviamente, cuando más joven, menos uso de drogas, no glucotóxicos, sin uso de insulina, tiene un score más bajo, tiene una chance más grande de remisión total o parcial. El DRM-2 solo
incorporó la duración del diabetes, que realmente la duración del diabetes es más un factor que puede predecir los odds, la chance de remisión o no del diabetes. Pero todavía se queda, mismo en el estudio del update del DRM2, que mismo así el uso de insulina es un predictor negativo de remisión del diabetes. Este es un score que no me gusta de ninguna forma, que es el ABCD de WJD, donde hay la edad, los BMI, la duración de diabetes, ok, pero hay el peptidio C. ¿Por qué no me gusta? Porque el peptidio C es la secreción especular de la insulina del páncreas. Los enfermos que más tienen respuesta a la cirugía son aquellos que son hiperresistentes a la insulina. Entonces, acá es como decir que el blanco es blanco. No hay ninguna predicción más. No es como el DRM que tiene un poquito más de información que nos decir quién va a tener éxito o quién va a tener falla del tratamiento quirúrgico para el diabetes. Entonces, acá UAJD concluye que no hay ningún factor isolado que puede, en su score, que puede predecir la remisión del diabetes a largo plazo. ¿Por qué el peptido C no me gusta? Publicamos una revisión en el Journal de Raúl a 7 años atrás, donde los números bajos de C-pepta de peptido C puede ser que no es un señal de la falla total del páncreas o la apoptosis de la célula beta, porque la glucotoxicidad induce a una desdiferenciación de la célula beta. La célula beta empieza a producir glucagón, una hormona contrarregulatorio. Entonces, tener un peptido C bajo con un enfermo con hemoglobina glicosilada por arriba de 9 no es un grande predictor de nada. Por eso que el paper de WJD tiene poco valor hoy para como una herramienta para cualquier predicción del resultado después de la cirugía. Que nosotros tenemos que hacer que tenemos enfermos que son resistentes a la cirugía y que son aquellos que responden a la cirugía, al tratamiento quirúrgico. Entonces, hay pacientes con type 2 diabetes y otros con, aspas, quote, type 2 diabetes, que son resistentes. Y nosotros, mismo que nosotros queremos nos distanciar del BMI como el único factor de indicación quirúrgica, nosotros sabemos que alrededor de 30 son los enfermos que tienen más resistencia a insulina cuando se compara a BMIs más bajos. Cuanto más grande, más alta la resistencia a la acción de la insulina, mejor serán los resultados en cualquier técnica operatoria, incluyendo la banda gástrica ajustable. ¿O qué nosotros tenemos de información? Que cuanto más corta la historia del diabetes, es mejor el resultado. El enfermo no debe ser glucotóxico, tiene que tener un pequeño tiempo de uso de insulina, tiene que tener menos de 70 años. Los enfermos que son resistentes a la insulina con una célula beta preservada, a pesar que es muy difícil de mensurarla, el péptido C en ayuna más un test de una Mixed Meal Challenge puede nos dar una respuesta de la secreción pancreática aproximada. Y lo que Ali Aminen publicó a 5 años atrás, que enfermos que no bajan de peso adecuadamente no necesariamente pierden su efecto metabólico. Estudiando el grupo de Alia Minenfield estaba todavía en Cleveland Clinic, en Ohio, una población que tenía pobre, baja de peso en 6 años, todavía mostraron un excelente efecto metabólico. Recuerdan del primer cuadro que demostré de los mecanismos de acción. La gran mayoría de los mecanismos de acción, la circulación de ácidos biliares, el cambio de la flora bacteriana, la acción incretina, que es secundaria, pero las 3 acciones son independientes de la baja de peso. Entonces, tenemos acciones extra baja de peso, weight loss independent, que se preservan los efectos antidiabéticos. Entonces, esto es importante, que baja de peso inadecuada por veces no necesariamente significa recidiva del diabetes. Este es un cuadro que resume todos los estudios que nosotros tenemos hasta hoy, que tiene los criterios de remisión, acá de Amanda Jiménez, que trabaja con Pep Vidal en Barcelona, de Georgia de New York, Ted Adams de Cleveland. Este es el más importante estudio populacional, el cohort de David Arterburn, publicado en Obesity Surgery como a 7 años atrás, donde todos acá tienen el long-term remission acá
de acuerdo con sus criterios. Después podemos mismo hablar sobre criterios de remisión que cambiaron. Estamos para publicar en Diabetes, que era ahora este mes, los nuevos criterios de remisión basados en el Congreso del año pasado en New York sobre intervención en diabetes. Pero acá miren que la remisión a largo plazo, todas ellas, donde la recidiva, la recurrencia de la obesidad, la reganancia de peso no estaba relacionada con la recurrencia, la recidiva del diabetes. Con una excepción acá, que la recidiva de la obesidad en operaciones restrictivas en el SOS, en las bandas y la gastroplastia vertical con bandaje, fue relacionada a la recurrencia del diabetes. Pero en todos los otros estudios que tenían básicamente gastric bypass, no hay relación estadística ninguna entre weight regain y diabetes recurrence. Entonces, para finalizar, nosotros publicamos en conjunto con Ali Aminian y otro de Cleveland Clinic, Dr. Yan, una revisión y algunas preguntas fueron hechas. Primero, revisión ayuda, la revisión quirúrgica puede ayudar el estatus del diabetes y de otros componentes de la síndrome metabólica. Si los efectos antidiabéticos son independientes de la baja de peso, puede un enfermo con diabetes persistente y con baja de peso inadecuada puede ser una indicación para cirugía revisional. Y finalmente, un enfermo con persistencia del diabetes, pero con buena baja de peso, ¿es una indicación de cirugía revisional? Intentamos responder a estas preguntas. Entonces, dividimos esto por las técnicas quirúrgicas. Vemos acá que en los enfermos sometidos a cirugía de Mason, la gastroplastia vertical con bandaje, y la banda gástrica ajustable, sí. Voy a resumir a ustedes. Hay una mejoría significante cuando hay una conversión básicamente al bypass gástrico de las dos operaciones, una baja de peso importante y una remisión de diabetes que tiene sí mecanismos independientes de la baja de peso por los mecanismos que yo demostré en el primer slide. Después de la gastrectomía vertical, el único randomized control trial que tiene endpoint primario que tiene el poder estadístico de mostrar endpoints para diabetes es los Ozenberg Trial, que fue publicado en Lancet Diabetes Endocrinology a un año atrás. En este estudio, el bypass es mucho superior. Raúl va a levantar su mano y decir, oh, me tiene los estudios del SMBOS y los SWIFT-BES. SMBOS y SWIFT-BES estaban con endpoint primario para cálculo de baja de peso. Entonces no tenían poder ningún estadístico para demostrar efectos sobre el diabetes. Entonces, vamos adelante. Acá, los enfermos sometidos al gastrectomía vertical que son convertidos al bypass gástrico, tienen sí un improvement, una remisión de diabetes con los dos, aquí el bypass y acá la conversión de SLEEP para 10. Hay en todas las conversiones de cirugía de la manga gástrica en cirugías con el cambio de la ruta de la alimentación por el tubo digestivo, sí hay una mejoría del estatus del diabetes y sí hay un efecto antidiabético directo mejor que la gastrectomía vertical. Después del bypass gástrico, tenemos acá, después del bypass gástrico, la revisión del pouch. Sorprendentemente en esta revisión nosotros demostramos que la revisión del pouch, mira, acá hay son todos estudios retrospectivos pequeños o prospectivos pequeños. El gran problema de estos estudios son que los estudios tienen selection bias. Los enfermos son operados en determinadas condiciones que puede favorecer el resultado positivo o negativo. Pero en nuestra revisión publicada en SORT, demostró que sí hay baja de peso en la revisión del pouch y del stomach size con un efecto dependiente de la baja de peso en relación a la remisión de diabetes. Entonces, son estudios que tienen pequeño follow-up o son estudios realmente con selection bias. Esto que nosotros encontramos en esta revisión, tenemos que tener mucho cuidado en indicar la revisión con revisión del stomach size o del pouch, pero este es lo que tenemos de evidencia hasta hoy. Cuando hay una revisión de
las tallas de las asas, cuando se hace una revisión del Romaine Gastric Bypass con tallas de asas biliares de 30 a 50 centímetros para 100 o 200 centímetros en un único estudio, donde se deja 100 centímetros de common channel solo, hay baja de peso en promedio y hay una remisión de todos los enfermos, pero con ninguna descripción de malnutrición que debe haber cuando se hace una combinación de un pequeño pouch, un stoma pequeño con una mala absorción. Entonces, esto que nosotros encontramos en nuestra revisión. Cuando se hace un re-sleeve después de un duodenal switch que tiene recidiva del diabetes, hay una publicación solo, mira, hasta hoy no hay ninguna más, con 17 enfermos donde no hubo ninguna improvement del diabetes. Entonces, hacer un re-sleeve después de un 10, probablemente tenemos una enfermedad muy grave, diabetes grave, que esto nada va a hacer cambiar en relación a los endpoints del enfermo. Finalmente, el último slide, las respuestas de las preguntas que hicimos en esta revisión. Normalmente sí, la revisión tiene un efecto positivo sobre la recidiva del diabetes cuando bien indicada. Segundo, si nosotros indicamos una revisión, ¿será que los efectos antidiabéticos son independientes de la baja de peso? Sí, fundamentalmente después de la banda gástrica en primero, después del Mason, que es muy difícil de encontrar hoy, no veo más, yo convertí esto en 99, 2000, hacíamos, no mucho, pero hacíamos por lo menos 10 por año, ahora no nos vemos a muchos años, pero la revisión del banda sí tiene una mejora evidente de diabetes en muchos pacientes que son reoperados por gastrectomía vertical en manga para bypass, sí tiene sus ventajas en relación al endpoint metabólico, sin mucha baja de peso. Los enfermos que son reoperados por diabetes sin mucha baja de peso, no bajan de peso con el bypass de forma significante, pero tiene una mejoría significante de la condición metabólica. Si los enfermos tienen inadequate weight loss, ¿tiene indicación en relación a la recidiva de diabetes? Sí, la baja de peso es fundamental para mantener la resistencia periférica a la insulina controlada. Ahora, si el enfermo bajó de peso de forma importante, con excepción del sleeve de la banda, tiene baja de peso, pero el diabetes no se va embora, a pesar de no tenemos datos con números importantes. En nuestra revisión parece que tenemos una tendencia, un trend, que cambiar la ruta de la comida es una trend, de forma ninguna es una conclusión firme. Tenemos una sugestión, una sugerencia que cambiando la ruta de la comida puede tener beneficios metabólicos, convirtiendo una banda gástrica o una gastrectomía en manga para un bypass o un switch duodenal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cohen. Interesantísimo. Hay muchas preguntas, creo, abiertas. Es todo un mundo la cirugía metabólica revisional y hay, creo, más preguntas todavía que respuestas claras al momento actual. Vamos a dejar todo el bloque de preguntas para el final y continuamos ahora con el doctor Raúl Rosenthal. Él va a tocar el tema de cirugía bariátrica revisional por reganancia de peso. El doctor Raúl Rosenthal es considerado un líder de la industria, un autor prolífico, investigador médico y un cirujano importante en la Cleveland Clinic de Florida. Ahí ha llevado más de 10.000 procedimientos de cirugía bariátrica y ha entrenado a más de 50 fellows en el tema de cirugía avanzada gastrointestinal y cirugía bariátrica. Recibió en 2018 el Lead Award de ASMBS en reconocimiento a su contribución en el campo de cirugía bariátrica. Y también en ese año fue el año del debut del estudio de inmunofluorescencia con indocianina en la cirugía biliar laparoscópica, y eso fue presentado en el American College of Surgeons. Entonces, basado en estos estudios, esa investigación con indocianina es considerada un gold standard actualmente y es una contribución importante, doctor Rosenthal. Quisiera yo mencionar un dato interesante en su biografía. Él hizo su escuela médica y la residencia en Rosario, Argentina, luego migró a Alemania, donde hizo una segunda residencia completa de cirugía general, y luego regresó a los Estados Unidos e hizo
cirugía mínimamente invasiva en Los Ángeles, y eso lo continuó con una tercera residencia de cirugía general en Mount Sinai, en Nueva York. O sea, que lo cual muestra su afán por el estudio permanente. Eso es un ejemplo para todos los cirujanos, ¿no? El doctor Rosenthal tiene muchas publicaciones, ha sido presidente de SAGES y de la Fundación SAGES, y también del Comité Bariátrico Metabólico y de la ASMS. Y es el presidente actual del capítulo norteamericano de IFSO, ¿no? Es editor, fundador de Bariatric Times y editor de SORT y a veces de Surgery, ¿no? Y autor de más de 300 abstracts y publicaciones revisadas por pares, así como más de 30 capítulos de libros y muchos videos educacionales, ¿no? Entonces, tenemos realmente un experto, y todo nuestro panel el día de hoy de expertos, y dejamos con ustedes al doctor Rosenthal para su tema de reganancia de peso después de cirugía bariátrica. Muchas gracias. Gracias, Aurelio, por la más generosa introducción. Yo no sé si al haber hecho 3 residencias, uno parece ser tan inteligente, sino burro, ¿no? Que tenga que hacerlo tantas veces para aprender cómo operar. Bueno, comparado a la presentación del doctor Cohen, él comenzó su presentación diciendo que hay poca evidencia. Yo pienso que lo que les voy a presentar ahora tiene mucho menos evidencia de lo que les presentó Ricardo. Y quiero recalcar que Ricardo, a lo largo de todos estos años, ha hecho un trabajo fenomenal para la cirugía metabólica, tratando de, yo diría, de focalizar cuáles son los mejores procedimientos, cuáles son los mecanismos cuando se trata de la diabetes. Y yo no voy a hablar de diabetes, voy a hablar simplemente de reganancia de peso. La reganancia de peso comienza ya a los 12 meses después de la cirugía bariátrica. Y pienso de que todos lo hemos visto en nuestros enfermos, de que los primeros años, o yo diría que el primer año, no importa qué intervención ustedes hagan, el enfermo va a perder de peso. Pero luego de 12 meses realmente se ve cuál es la intervención que más vale. Y podemos hablar del tamaño del pouch, de la anastomosis, del sleeve, de que la banda y que el largo de las asas. Lo que nosotros primero hacemos cuando los enfermos vienen a la oficina con reganancia de peso, le preguntamos si todavía tienen restricción o no tienen restricción, porque eso ya nos da la pauta de que hay un pouch grande o no hay un pouch grande, especialmente cuando se trata del bypass. Y también obviamente les preguntamos del reflujo cuando se trata de la manga. Yo pienso que es importante cuando uno trata a un enfermo luego de cirugía bariátrica con reganancia de peso, de tener un approach como equipo. Ya sea desde el punto de vista de la nutricionista o el nutricionista que trabaja con ustedes, y el tratamiento médico. Hay muchas drogas ahora en el mercado. Nosotros usamos mucho el Contrave a bajas dosis de muy bajo precio para comenzar y tratar de que los enfermos no inmediatamente vayan a cirugía. Lo otro que creo que es importante es la participación en grupos de soporte. Hay literatura que ha demostrado que aquellos enfermos que se mantienen cerca de los programas y van a esos grupos de soporte mantienen mejor el peso que aquellos que no lo hacen. Con respecto al bypass y el tamaño de la anastomosis, hay mucho que discutir. El doctor Whitgrove siempre me dijo, mira Raúl, el tamaño de la anastomosis no tiene nada que ver. Y yo creo que todos estamos de acuerdo que hemos visto enfermos con grandes pouches y grandes anastomosis que mantienen el peso, y otros que tienen pequeñas anastomosis y pequeños pouches que no pueden cambiar su estilo de vida o dieta y reganan de peso. El doctor Abudai, el grupo de Harvard, habló del tratamiento endoscópico, y ustedes ven acá que cuanto más grande la anastomosis, más es la reganancia de peso. Y las conclusiones, como la mayoría de los procedimientos endoscópicos, son de, yo diría, level 44. Porque ustedes ven acá el technical success fue 100%, y a 12 meses ellos dicen de que estos enfermos tuvieron una reducción del 77% en el tamaño de la anastomosis y una pérdida de peso de unas aproximadamente 20 a 30 libras.
como les diría antes, al primer año, luego de hacer una intervención, todo el mundo va a perder un poco de peso. Pero como el doctor Cohen lo publicara en su trabajo en SWORD, que es un muy buen trabajo, yo pienso que todos los procedimientos endoscópicos de cirugía en las disciplinas bariátricas en el año 2020 no tienen Level 1 Evidence para ser confirmados, ya sean los balones, los endoscopic sleeves o las suturas de las anastomosis. El doctor Hamdy hizo un estudio retrospectivo a 2 años y demostró que si uno disminuía el tamaño de los pouches, los enfermos que habían originalmente perdido de peso y lo volvían a reganar, volvían al nadir de donde habían perdido más de peso. Y nosotros nos fijamos en nuestra práctica en el año 2011, hace mucho ya, 211 revisiones y teníamos 48 enfermos que habían reganado de peso. Al 66% le hicimos el trimming of the pouch. Y como ustedes ven acá, a algunos le reducimos la anastomosis, a otros le sacamos el candy, que le hicimos un poco de todo. Y lo que demostramos que perdían solamente 5 puntos en el BMI, que es un 35% de peso a 5 años, que no está mal, pero no es nada significativo. Lo otro creo que es importante, y probablemente uno de los mensajes para llevarse a casa, es la distalización del bypass. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, son los enfermos que tienen hiperfagia, que comen 10, 12 veces por día, y aquellos que tienen un pouch pequeño, una anastomosis pequeña. Esos son los enfermos los cuales uno tiene que pensar en distalizar el bypass. Y nuestra experiencia en estos momentos nos dice que el asa que hay que distalizar es la biliopancreática. Y esto lo hemos aprendido por el Omega Loop Bypass, que en mi opinión muy personal es una muy mala operación. Pero es una operación personal. Lo que hemos aprendido del Omega Loop Gastric Bypass es que no importa el tamaño de la manga gástrica que ustedes hagan, lo que realmente importa es que el asa biliopancreática tiene 200 o 250 centímetros de longitud. O sea que es un procedimiento totalmente mal absortivo. Este es un trabajo de Himpens, distalizando el bypass, pero distalizándolo, haciendo no la distalización de la biliopancreática, sino acortando el common channel. Y ustedes ven cómo estos enfermos pierden de peso y bajan de BMI. El doctor Sugarman lo hizo hace muchos años, a los fines de los años 1990, 22 enfermos. El 100% de esos enfermos tuvieron que ser reoperados, 2 de ellos fallecieron, porque tenían malabsorción severa. Así que dejar un common channel de 50 centímetros es una cosa inaceptable. El doctor Fobi hizo lo mismo, 65 enfermos que le hicieron una revisión del Fobi pouch a un bypass distal. El 23% de esos enfermos tuvieron que ser reoperados porque tuvieron una malnutrición severa. El doctor Brolin también nos demostró de que lo que realmente vale es el tracto biliopancreático. El asa alimentaria más de 150 centímetros no tiene ningún tipo de valor. Y este es el trabajo de Logan, distalizando también y acortando el common channel, distalizando el bypass, demuestra que casi el 79% de los enfermos tienen diarreas severas. El 13% tuvo complicaciones significativas, incluyendo trombosis y 59% de ellos con complicaciones de tipo menores. El doctor Zorrilla, que es uno de nuestros fellows de research, que vino de Ecuador, hizo un trabajo muy lindo, y esto lo publicamos en SWORD, haciendo un metaanálisis de la literatura, y realmente lo que él muestra, fijándose el short limb, el long limb y la pérdida de peso, que realmente el asa que vale para que esta gente pierda de peso es el asa biliopancreática, con el 83% de excess body weight loss comparado a otro tipo de asas. O sea que el asa que hay que elongar para que estos enfermos pierdan de peso cuando la anatomía es normal a nivel del pouch y de la anastomosis es el asa biliopancreática. Con respecto a la manga gástrica, yo estoy de acuerdo con el doctor Cohen. Yo creo que la mejor operación para este tipo de reganancia de peso no es ni el re-sleeve, ni es el omega, sino que hacer un gastric bypass. Este es el trabajo que publicó Robert en Lancet en el año 2019.
el único trabajo que yo diría tiene Level 1 Evidence, prospectivo, randomizado, controlado, 134 bypasses y 134 mega loops. Y ustedes ven acá la misma pérdida de follow-up a 2 años. Ustedes ven acá de que el total body weight loss a 2 años es muy similar con el bypass o en el omega loop. La hemoglobina A1C es muy similar, pero claro, él les demuestra que el omega loop tiene una remisión de la diabetes de un 60%, pero esto no es gratuito. Viene al costo del asa biliopancreática de 250 centímetros, porque estos enfermos tuvieron en el 27% de los casos malnutrición y diarreas significativas, gastritis biliares de casi un 20%, esofagitis biliares de casi un 10%. O sea, de que si nosotros tenemos una manga gástrica que nos falla, el tratamiento que nosotros elegimos es siempre hacer un bypass gástrico convencional con una asa biliopancreática de 50 centímetros y una asa alimentaria de no más de 150. Y si el enfermo viene con reganancia de peso luego de ese bypass, le alargamos el asa biliopancreática a no más de 150 centímetros, y esto lo estamos estudiando, porque no sabemos si 150 centímetros es suficiente. Acabamos de publicar en SWORD el trabajo nuestro retrospectivo, es un review del Dr. Breithauer con Elchar, conversiones de mangas gástricas a bypasses, ya sea, este es un trabajo nuestro, disculpen, ya sea por complicaciones o por reganancia de peso. Y lo que nosotros hemos visto, luego de ver 1900 mangas gástricas, en nuestra propia experiencia hemos convertido nada más que casi el 1.5% de nuestras mangas. Probablemente porque los enfermos se van a otro cirujano para hacerse el bypass, o porque aprenden a vivir con la manga gástrica y con la reganancia de peso. Yo, bajo ningún punto de vista, creo de que solamente el 2% de los enfermos que tengan una manga gástrica vuelvan a ganar de peso. Yo creo que el número debe ser probablemente entre un 20 a un 30%. Y lo que nosotros vimos en este cohort, que creo que es importante, la gran mayoría de los enfermos que se operaron por manga gástrica bypass fueron por reganancia de peso, y nosotros acá mostramos las conversiones de manga a esófago yeyunostomía por leaks. Y esto no lo voy a comentar porque yo sé que hay alguien que va a hablar hoy sobre complicaciones de la manga gástrica. Lo que yo sí quiero recalcar es que tanto lo haga uno por complicaciones, por reganancia de peso, reoperaciones son mórbidas. Y para los chicos jóvenes que están escuchando estas presentaciones, cirugía reoperativa paga un precio. Así que no lo tomen levemente. Siempre que uno lleva a estos pacientes nuevamente a quirófano, por segunda vez uno paga un precio. La primera operación tiene que ser la mejor operación y es la que menos mortalidad les va a dar. Con respecto a la banda gástrica, nosotros lo publicamos, Pablito Pérez de Chile, con Abrancito Betancourt de Venezuela, Miguelito Lamota de El Salvador, hicieron un trabajo muy lindo, lo publicamos en British Journal of Surgery. El 13% de las bandas que convertimos o a manga o a bypass tenían complicaciones de banda. Y eso creo que es importante porque la banda complicada tiene más complicaciones al convertirla al uno o al otro procedimiento que la banda no complicada. Pero el mensaje para llevarse a casa es que si los enfermos tienen una banda con reganancia de peso, y hay muchas que estamos sacando y vamos a seguir sacando, la mejor operación es el bypass gástrico. Lo que sucede es de que ustedes ven que a 24 meses el bypass y la manga llegan a un número similar con respecto al porcentaje de pérdida de peso, y los enfermos no quieren el bypass. Así que nosotros no creemos que tenemos la información absoluta para recomendar a los enfermos que se tienen que hacer el bypass. Así que muchos de los enfermos consideran la manga como la mejor operación y nosotros la hacemos siempre y cuando ellos sepan que el bypass es el ideal. Yo pienso que también es importante saber que estos enfermos, cuando pierden de peso y hacen cirugía plástica o el body contouring, andan mejor a largo plazo que aquellos que no lo hacen. Y ustedes ven acá, en la línea de puntos, son los que hacen una cirugía bariátrica sin body contouring, y la línea
corrida es cirugía bariátrica con body contouring. Los que tienen body contouring tienen un BMI más bajo a largo plazo y pierden más de peso que aquellos, como ustedes ven acá, que aquellos que no lo hacen. Así que pienso que también cuando hablamos de cirugía, tanto primaria o reoperativa por reganancia de peso, hay que recomendarle a los enfermos que vayan al cirujano plástico y se hagan una abdominoplastia. Yo pienso que como mensaje para llevarse después de esta presentación es que cirugía bariátrica hace que los enfermos pierdan de peso y siempre vamos a ver reganancia de peso que es significativa, puede ser entre un 20 a un 35%. Creo que es importante siempre que los nutricionistas participen en la evaluación del enfermo con reganancia de peso y mantener en mente las medicaciones. No se olviden de mandarlos al cirujano plástico para abdominoplastia. Con respecto al tratamiento endoscópico, yo pienso que todavía no está listo para el prime time. Y acuérdense que tiene mucha morbilidad. No hay ningún tipo de publicación con respecto a cirugía reoperativa por reganancia de peso que tenga Level 1 Evidence. Así que hay que hacer mejores estudios a largo plazo y longitudinales. Yo les quiero mostrar un segundo, ya que comentaron lo de los videos. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo en forma de rutina es el uso de fluorescencia cuando hacemos cirugía reoperativa, porque en mis manos la cirugía reoperativa tiene fugas y la hemos publicado hasta un 10%. El doctor Higa publicó números muy similares. Y yo les quiero mostrar cómo se ve esto. Este es un enfermo que tenía un bypass con una fístula gastrogástrica no dividida, hecho hace unos 20 años atrás, que vino con la fístula gastrogástrica, úlceras vaginales recurrentes. Ustedes conocen la historia, le arreglaron la hernia ventral con mesh. Entonces hay que empezar a buscar la anatomía, hay que empezar a identificar los planos, saber dónde uno va a dividir el pouch. Y cuando nosotros hacemos trimmings of the pouch, siempre nos queda la gran pregunta si la parte del estómago que queda detrás tiene buena perfusión o no. Y ustedes ven acá fluorescencia en distintos colores. A mí me gusta, me encanta la de blanco y negro, es la que más me da buena percepción, pero verde es lo que también se usa más, que me ayuda muy bien a identificar la arteria gástrica izquierda. Yo generalmente cuando hago los pouches más pequeños trato de dividirlos debajo de la entrada de la arteria gástrica izquierda para mantener buen flujo sanguíneo al pouch. Y yo les voy a mostrar acá qué bien se ve la arteria gástrica izquierda con fluorescencia. Acá la están viendo, que es una cosa que de otra forma ustedes no la pueden identificar también. Y lo otro es cuando nosotros hacemos las esófago-yeyunostomías, lo usamos de rutina. Nosotros hacemos al año unas 20 a 30 esofagectomías por cáncer. Y es muy importante, como ustedes sabrán, cuando uno hacemos esofagectomías, la perfusión del muñón esofágico. Esto es un muñón gástrico, pero nosotros también queremos evaluar el flujo sanguíneo de este muñón gástrico cuando hacemos una gastroyeyunostomía. Y otra vez usamos la fluorescencia como método para evaluar la perfusión. El color verde es el que el ojo humano tiene más sensitividad. Ustedes van a ver compañías que lo hacen con azul, pero verde es el mejor color. Ustedes ven que yo veo acá en colores blancos y negros muy bien cómo hay flujo del muñón gástrico. Lo vamos a ver en color verde en un segundo también. Y eso a mí me da la pauta de que voy a tener muy probablemente, porque esto también depende del estado hemodinámico del enfermo posoperatorio, una buena perfusión de mi anastomosis. Esta tecnología está en todos los equipos de cirugía laparoscópica avanzadas en estos momentos a nivel mundial. Yo pienso de que no es un privilegio de la Cleveland Clinic. El verde de indocianina cuesta unos $70 en Estados Unidos, pienso que en Latinoamérica es incluso más barato. Y les recomiendo que lo usen para cirugía reoperatoria. Y con esto termino mi presentación. Muchas gracias, doctor Rosenthal, interesantísimo, y veo que vamos acumulando preguntas y cosas que vamos a querer extender. Vamos a continuar con el doctor José Rodríguez Villarreal. El doctor Rodríguez va a hablarnos sobre cirugía bariátrica revisional
por complicaciones del bypass gástrico. El doctor Rodríguez es cirujano mexicano, se graduó en medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey, en México, y después de hacer la residencia en la Seguridad Social Mexicana, regresó a la ciudad de Acuña, donde trabajó como cirujano general y además tuvo trabajo, digamos, como directivo en el sistema de Seguridad Social Mexicano, en el Hospital General. Luego comenzó su práctica privada y se mudó a la zona del norte de México, donde también fue jefe de la Oficina Regional del Ministerio de Salud. Entonces él tiene también experiencia en gestión pública. Simultáneamente desarrolló práctica privada en cirugía general y bariátrica y es considerado uno de los pioneros en la cirugía bariátrica en México. Operó durante un periodo de 8 años más de 8.000 bandas gástricas. Es uno de los cirujanos que más bandas colocó, y eso es una experiencia muy interesante, y comenzó a trabajar en manga gástrica en el 2004. Luego, en el 2007, se mudó a la ciudad de Juárez, donde trabaja y entiendo reside actualmente, en el grupo de Hospitales Ángeles, que son hospitales grandes que tienen una gran actividad y mucho volumen quirúrgico. De hecho, tiene varios miles de cirugías bariátricas practicadas, ¿no? Y ha publicado trabajos sobre cirugía revisional, sobre manga gástrica, y es también miembro es un revisor para Obesity Surgery y para SOAR. Entiendo que tiene más de 20.000 procedimientos bariátricos quirúrgicos, así como unos varios miles de otro tipo de cirugía. Entonces, es un cirujano con gran práctica, ¿no? y activo actualmente. Él nos va a tocar el tema de cirugía revisional para complicaciones de bypass. Adelante, doctor Rodríguez, por favor. Hola, ¿se alcanza a ver la presentación? ¿Todavía no? Todavía no, Todavía no. perdón, déjame. Acá está, déjame compartir pantalla. ¿Sí se ve? Oh, ahí va. Oh, no me deja. ¿No se deja? No. ¿No? Abajo en compartir pantalla le he dado. Sí, aquí estoy. Ahí va. Creo yo que sí. Válgame Dios. Ahí va. No. Ahorita la compartí. Dick, ¿tienes que darle tú Ahí va. la entrada a compartir pantalla? No, cada uno de Sí. manera independiente. Sí. Ahorita la puse. Me la volvió a... Aquí está compartir. Ok. Ahí está. ¿Sí? Ahora sí. ¿Sí? ¿Te alcanza a ver? Sí. Muy bien. Ahí está. ¿Sí? Sí, ¿Sí la ven? en un formato grande tal vez se reduce y se va a ver mejor. A ver. Déjame regresarla. Este formato... No. Lo reduzco a 50. No, ¿verdad? Ahí. 75. Quizá ahí. Yo creo que un poco menos. Ah, Ahí está bien, está centrado. ahí está centrada. Deja ver si lo abro y se alcanza a ver. ¿Se alcanza o se fue? Sí, pero se ve muy grande. Tal vez un poco más pequeño va a ser mejor. Ok. Déjame ponerlo en 50. Ok. Ahí. ¿Se sigue viendo grande? Sí, pero comienza a ver cómo va. A ver. Ah, yo creo que ahí se puede ver. Y la voy moviendo una por una. ¿Ok?
Sí. Muy bien, gracias a todos, gracias Dick por la invitación, gracias a todos, perdón por la falla técnica, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Sí se alcanza a ver, ¿verdad? ¿Sí la ven? Sí, sí, muy bien, Ok. José. Cirugía revisional por complicaciones de bypass gástrico, yo creo que es algo que todos los cirujanos bariátricos lo tenemos siempre en mente, ¿no? Entonces yo creo que es el tema fácil que me tocó, con excepción de varias cosas que podemos hablar al rato. 60 años de que empezó la cirugía bariátrica, por lo cual siempre ha habido cirugías que hay que hacer de revisión. Empezaron las hernias incisionales, después las complicaciones mayores. Tanto fue que ya a mediados de los 90 ya bajó a menos del 1% de las complicaciones. Hay metaanálisis bien marcados que el índice de mortalidad bajó a la mitad del 1%, un poquito más abajo. Por lo tanto, es una cirugía más segura que cualquier otra de las cirugías en manos expertas, obvio, de los grupos. Es mucho más segura que cualquier cirugía general que nos pongamos a hacer ahorita, ¿verdad? Entonces, la laparoscópica bajó a 0.2, pero el concentrado queda en 0.4, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por la más común desde hace mucho tiempo, que ha ido bajando en porcentaje de frecuencia debido a la eficiencia de las grapadoras, ¿verdad? Entonces, la grapadora circular, recordamos cuando empezamos a usarlas, que traían el 21, 23 y 25 milímetros de diámetro, y muchas veces con la doble línea de grapas teníamos que reforzar, entonces provocábamos nosotros mismos las estenosis. Las anastomosis manuales de las gastroyeyuno también tienen un 3%, y cuando la grapadora lineal baja el 1%, ya con las modalidades que todos vamos desarrollando. Otra causa que se menciona son las bujías pequeñas con la sobresutura de la línea de grapas para evitar el sangrado principalmente, que lo marca en el 3.9% de los casos, ¿verdad? El tratamiento de la estenosis, la dilatación hidroneumática con balón, pues está bien marcado que es el tratamiento ideal. 2 o 3 sesiones cada 2 o 3 semanas para lograrle 1.5 de diámetro puede resolver el problema de la estenosis. Pero hay estenosis complejas que no responden. Entonces se hacen cortes radiales endoscópicos, dilataciones, stent, pero hay que considerar la cirugía también, eso es importante. Cuando la causa de la estenosis no es isquémica, no es una mala técnica, simplemente se cerró, donde controlamos todos los factores externos de los cuales vamos a hablar ahorita, que sería el tabaquismo, los AINES, etcétera, etcétera. La solución que nosotros encontramos, no sé si está corriendo el video, vamos a ver si lo hacemos correr. El gran problema es que si abro la producción para que se corra el video, no los deja, no se corre, ¿verdad? No corre. Nos brincamos los videos entonces. Ok. La hemorragia posoperatoria también es una de las causas más frecuentes ahorita que podemos ver por la técnica laparoscópica. Tenemos los tempranos, de menos de 30 días. Usualmente son de 8 o 12 horas los sangrados de las anastomosis, tanto de la gastroyeyuno, que es la más frecuente, como la yeyuno. Aunque se habla del casi el 1% de nosotros, por más de 4.400 pacientes en 10 años, pero con ese 1% tenemos para estar preocupados, ¿no? Entonces, las líneas de grapeo son importantes. Nosotros hemos tenido sangrados de todo tipo de área de grapeo, de los cuales nos llevó a reforzar la línea de grapeo con sutura no absorbible. Pero generalmente también las líneas de inserción de los trócares, ¿no? Entonces, tenemos las introluminales, que en nuestro caso son las frecuentes, y las extroluminales, que son las menos frecuentes. El tratamiento de ellas podría ser, bueno, también podemos hablar de las tardías, que son las úlceras marginales y las gastritis erosivas. Estas están relacionadas muchos con el tabaquismo, con los AINES y también por los reflujos, ¿no? Entonces aquí hay la moda de los bypasses de una anastomosis desde hace tiempo, y el sur de Texas también, pacientes que viajan o que hacen cirugías en el lado mexicano. Entonces los pacientes desarrollan reflujo biliares frecuentemente. Entonces esto nos produce muchas úlceras marginales y gastritis erosivas importantes y hasta esofagitis. Ahorita, si pudiéramos ver el video, lo podríamos mencionar. El porcentaje de 0.9 a 1.8 de hemorragia va en el orden de dónde podemos estar. Puede ser el remanente, puede ser la gastroyeyuno, la línea de separación del pouch o la yeyuno anastomosis. Las hemorragias posoperatorias para el manejo, o la endoscopía y la enteroscopía relacionada en conjunto puede resolver casi todos los sangrados intraluminares.
El riesgo de la disencia anastomótica lo mencionan mucho, pero en nuestro caso lo hacemos seguido y lo hemos hecho a las 24, 48 horas, 7 días posoperados y nunca hemos tenido una disencia anastomósica. Las modalidades están de la inyección de adrenalina, coagulación térmica, los hemoclips y los agentes hemostáticos, ¿no? Nosotros somos partidarios de los hemoclips endoscópicos o abiertos. Esta es una imagen donde vemos de un bypass, donde vemos un defecto de llenado en el pouch, que está bien marcado, que este es un coágulo presentado por un sangrado de una gastroyunoanastomosis, pero también fue y bloqueó la anastomosis. Esta es una imagen endoscópica realizada menos de 48 horas después para remover el coágulo del sangrado que tuvimos, ¿verdad? Esta es la modalidad del simplificado que hacemos con una asa bilopancreática larga y una asa alimentaria corta de no más de 40 centímetros. Podemos llegar endoscópicamente a la IU1. Este es un sangrado activo de las 10-11, por los cuales con hemoclip podemos resolverlos sin tener que andar haciendo enterotomías, ¿verdad? Infecciones, que es la otra causa muy frecuente y que a veces la pasamos de largo cuando hablamos, es si sabemos los criterios de Hale como cirujanos, sabemos que el grado de contaminación de la cirugía mayor de 2 horas, las comorbilidades asociadas, que todos los obesos las tienen, y si es abdominal, ¿verdad? Se presentan. La incidencia de seromas del 1 al 11% es muy frecuente y estos se nos pueden infectar si no los tratamos rápidamente. El exceso de grapeo, sobre todo la circular, provocaba infecciones importantes y puede ser un signo temprano de fuga, ¿verdad? El manejo ya lo sabemos como buenos cirujanos. También el uso de Clexane o heparines de bajo peso molecular nos puede disfrazar un seroma por el hematoma que produce en el área de trabajo, ¿no? Que hicimos en las incisiones. También puedes presentar aquí un hematoma, pero ya infectado, un seroma ya infectado, que hay que tratarlo rápidamente, ¿verdad? Nosotros consideramos que el tiempo es oro, tenemos que trabajar las peritonitis posoperatorias por fugas tempranas y lesiones inadvertidas lo más rápido posible, puesto que la ventana de nuestro trabajo para reparar una lesión intestinal pues anda a rango de los 48 horas, ¿no? Es mucho mejor entrar a resolver cuanto antes. Ante la duda no hay duda, hay que entrar. Acordarnos todo lo que conlleva una lesión intestinal y no llegar a estos límites, ¿no? La fuga, la más temida por todas, del 0 al 5.6, que puede ser fístula temprana, fuga temprana, fístula, que pueden ser medianas o tardías. Y entran factores técnicos, térmicos, isquémicos, tensión de tejidos, que se manifiestan siempre en la primera semana y que hay que estar muy, muy atentos. El paciente ansioso, el que no logra estar cómodo, el que trae sensación de muerte, el que trae taquicardia sin causa aparente, y nos deja dudas, tenemos que explorarlo, ¿verdad? Y este más o menos es el porcentaje de las fístulas, la gastroyuna se lo lleva. Muchos es el estómago excluso, que no lo tomamos en cuenta a veces. La ayuno de ayuna y la línea de grapeo del PAMS también nos puede provocar salida de material. Radiológicamente, el hidrosoluble que se usa universalmente nos da muchos falsos negativos. Por eso hay que tener, nos puede dar nada más la continuidad de la anastomosis hacia abajo o ver las pérdidas de continuidad como vimos en la radiografía anterior para un coágulo que nos está provocando una presión hacia arriba y ese que puede ser el causante. Los tomógrafos anteriores aguantaban 150 kilos, ahora ya levantan hasta 230, entonces ya no es un gran problema para nosotros. La definición de las fugas, que ya la sabemos, y el manejo, ¿verdad? El manejo de un absceso es igual a una fístula, hasta no, una fuga hasta no va a mostrar lo contrario. El drenaje percutáneo puede ser una buena opción, pero si estamos confirmados por endoscopía o algo, el manejo quirúrgico y todo lo que sigue debe darnos a un éxito del 90%. Las fugas, entre más temprano se reconocen, es mucho mejor porque podemos repararlas y llegar a buen término a este paciente. Lavado, cierre, colocación de drenajes, etcétera, etcétera, puede ser otra muy buena acción que hagamos. Incluso hasta en los países acá del tercer mundo, la ienostomía puede ser un arma vital para poder alimentar al paciente durante estar en convalecencia. Y considerar el tejido fiable, ¿no? A veces nos dan ganas de dar puntos donde no debemos. La estabilidad dinámica es la que nos marca qué hay que hacer, ¿verdad? La colección abdominal, el drenaje percutáneo, el estén, etcétera, etcétera.
Y el reemplazo del stent, dependiendo del tipo que sea, de 2, 4, 6 semanas. Las filtraciones pequeñas las podemos manejar endoscópicamente o percutáneamente. Pero si el paciente ya está en peritonitis, pues tiene que entrar a cirugía de lavado, etcétera, todo lo que conlleva, ¿verdad? A lo mejor se ve, no sé si se alcanza a ver, pero es una pequeña lesión de tensión isquémica que fue en menos de 24 horas. Entonces, aquí vemos cómo la relación que tengamos con nuestro paciente. Déjame... Como regreso regresar la pantalla. Válgame. Wow. Okay. Ahí estoy. Perdón. Se me fue la señal aquí en su Todavía casa. no. Comparte pantalla. Ahora sí. Ahí está. Ya va. Solamente replantea la sí, imagen. Aquí está. Muy bien. Perdón, pero estoy teniendo problemas. Ok, las fugas tardías, si las manejamos conservadoramente, es como estirarnos un volado, tenemos muy poquita resolución, y las alternativas endoscópicas pueden funcionar bastante bien. Este era un video que mejor no lo corro porque tenemos problemas, pero aquí un paciente operado 7 días antes en otra ciudad, llega con un cuadro de dolor abdominal importante, con salida de material purulento por uno de los puertos. Al entrar vemos asa intestinal y pensamos que era una hernia interna del puerto de la grapadora, pero al disecarlo completo y revisar traía una fuga de la gastroayuno, pero el mismo intestino selló la salida del material, ¿verdad? Otra cosa que vemos frecuentemente en los pacientes que nos llegan acá al centro es que endoscópicamente le ponen stent, le ponen ovesco, le ponen cianoacrililato en la línea de fuga. Entonces te dejan muy poquito margen de maniobra para tratar a este paciente y a lo mejor terminas como este otro paciente. Entonces el manejo endoscópico de todos los problemas del área de complicaciones de la cirugía bariátrica a veces hace más daño que beneficio, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado qué tanto podemos hacer, porque esto es frecuentemente que nos llega. Un paciente con la prótesis exteriorizada, donde la fuga está más abajo, más arriba donde está colocada, donde ya trae 1 o 2 o 3 ovescos, donde ya trataron de cerrar la fuga con pegamento. Entonces es un paciente que no nos dan opciones para el trabajo con él, ¿no? Entonces terminamos haciendo cirugías heroicas de guerra que ya no queremos hacer. Otra de las fístulas que encontramos, la gastrogástrica, la reporta en la literatura de 2 a 3%. Nosotros en las revisiones de bypasses por reganancia de peso, complicaciones, que tienen más de 15 años de operados, la mayoría de estos abiertos, tienen fístulas gastrogástricos presentables. Tenemos hasta el cansancio, piezas donde están unidas, tanto así que la resección del estómago remanente parcial es como mandatoria para hacer una revisión, porque nos encontramos a la hora de hacer la disección del remanente del exceso de pounds que vamos a recortar, caemos en fístulas que están presentes, ¿verdad? Entonces, este es algo que cada vez lo vemos más frecuente. Y generalmente no se ven así, no se ven los orificios tan grandes, a veces no se puede captar este orificio, pero está presente, ¿verdad? Obstrucción intestinal, que es otra de las partes importantes que vemos, pues las hernias mesentéricas de Petersen, las torsiones de las asas, que es frecuente que las acomodemos mal, asa alimentaria como la de ayuno, las hernias de pared, que también no se cierran los puertos arriba de 10 milímetros, las adherencias desarrolladas, y obviamente el riesgo de necrosis y torsión, necrosis y isquemia está presente, entonces el tratamiento debe ser temprano. Ya sabemos cuáles son, no tenemos que mencionarlas, ya todas las conocemos. Los factores asociados, yo creo que esta es la única negativa que tiene la laparoscopía, puesto que como es más benigna y menos adherencias, los intestinos están más laxos y sueltos, pueden pasar. Las derivaciones de las técnicas, certificados estándar, yo creo que la única que puede entrar es cirugía de revisión, porque las brechas que hacemos son demasiado grandes y si no tenemos cuidado en cerrarlas, podemos provocarle al paciente. Incluso reparadas pueden caer en un 1% de volverlas a tener, son residuantes.
El diagnóstico, pues la distribución lateral del gas en asas, el hongo, el ojo del huracán, que ya todos conocemos, el trago hidrosoluble que se presenta en el TAC y el dolor periumbilical recurrente o postprandial que está presente. Ahí está el huracán, que ya todos lo conocemos, los vasos mesentéricos arremolinados, el hongo. El manejo temprano quirúrgico es importantísimo. La sonda nasogástrica no nos ayuda de nada. Yo creo que la cirugía es rápido. Además, tenemos un riesgo de perforación. El laparoscópico es mandatorio cuando el paciente está operado laparoscópico, aún incluso sin él. El umbral de conversión debe ser bajo, porque somos equipos multidisciplinarios para el trabajo de obesidad. Y la profilaxis son las cierres de brechas mesentéricas con cualquier tipo de sutura no absorbible. Hay oyes pros y contras de todo tipo, incluso hasta las hernias, hasta las lesiones de pared de más de 10 milímetros. Era un video muy bonito de un minigastric que hizo una hernia, una hernia interna por el Petersen completo, que aparte una línea de adherencias que nos evitaba el retorno del mismo, ¿no? Entonces sí está presente en las hernias, en los bypasses de una anastomosis. Las úlceras marginales de anastomóticas pues, son tardías, después de 6-12 meses, marginales, lado yeyunal, y se presentan del 0.6 al 25% relacionados sobre todo al tabaquismo, que es el 30 veces más de los que no fuman, el AINES 11.5, y son asintomáticas hasta que sangran o hasta que se estenocen o hasta que se perforan. Entonces, es bien importante, el Helicobacter pylori también está presente y es parte normal. Aquí otro video que mejor no lo corro porque nos suspendemos. Algunos centros condicionan la cirugía del tabaquismo con el examen urinario de nicotina como si fueran drogadictos, que se me hace una muy buena opción, y el uso de inhibidores de la bomba por meses, ¿verdad? Entonces, eliminar el agente causal es importantísimo antes de tratar de hacer cualquier tipo de tratamiento, salvo que sea una perforación o una urgencia médica. El uso indefinido de inhibidores o el sucralfato, dependiendo si hay, como la colesteramina, si hay reflujo biliar, que es frecuente, es muy raro en el bypass convencional, pero es frecuente sobre todo en los bypasses de una anastomosis. Retiro de suturas y cuerpos extraños, erradicación de la úlcera por endoscopía, al igual que la H. pylori, investigar la fístula gastrogástrica, que puede ser una causa refractaria al tratamiento, y las úlceras recidivantes deben de ser tratadas con cirugía. Las conclusiones: el paciente obeso es un paciente frágil, con una reserva muy limitada, por lo tanto hay que resolverlo lo más rápido posible. Nuestra ventana de trabajo no sobrepasa las 48 horas para resolver las complicaciones y hay que ser resolutivos, ¿verdad? Y la capacidad de reacción tiene que ser inmediata. No hay que perder tiempo buscándole situaciones que ya sabemos que no están presentes y hay que prevenir todo lo demás. Y yo creo que aquí termino. Disculpen por los videos que no corrieron, pero algo pasó aquí en mi computadora. Gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Muy interesante presentación. La verdad que es un tema amplísimo y veo con un poco de preocupación que vamos a tener muchas preguntas. Esperemos no agotarlos en el último tiempo de la conferencia que va a ser de las preguntas. Como último expositor, tenemos al doctor Marcos Leao Vilas Boas. Él va a hablar sobre el tema de cirugía bariátrica revisional por complicación de desmanga gástrica. El doctor Marcos Leao, cirujano brasileño, se formó en la Facultad de Medicina de la UFBA e hizo la residencia de cirugía general en el Hospital Las Clínicas de Salvador, en Bahía, entre el 89 y 91. Luego se especializó, se entrenó en cirugía laparoscópica con el doctor Sergio Roll en Sao Paulo y en el Baptist Hospital de Miami en el año 94. En los primeros 10 años de su carrera se dedicó a la cirugía general y videocirugía y formó un centro en el nordeste de entrenamiento de cirugía laparoscópica. Salvador Bahía es la ciudad, la capital del nordeste del Brasil, y es donde él ha desarrollado la mayor parte de su práctica. Luego estuvo haciendo visitas, stages en diferentes centros norteamericanos de cirugía laparoscópica, y finalmente se entrenó en cirugía de obesidad en Salzburgo,
y él es miembro del fellow de la Academia de Obesidad de Salzburgo. Entonces, luego retornó a Bahía, donde es considerado el pionero de la cirugía bariátrica, y ha desarrollado técnicas digamos, de bariátrica general, y además ha entrenado fellows en su ciudad, ¿no? Ha tenido una serie de participaciones en congresos nacionales e internacionales, ¿no? Y presidió la comisión organizadora del Congreso de Cirugía Bariátrica y Metabólica brasileño en el año 2006. Y en el 2018 fue el presidente de la Comisión Científica del Colegio Brasileño de Cirugía Bariátrica. Es miembro del Consejo Editorial de la revista brasileña de Videocirugía, y tiene varios trabajos publicados relacionados a banda gástrica, problemas de bypass y cirugía bariátrica de los adolescentes. El tema que nos va a presentar hoy es la cirugía revisional por complicaciones de la manga gástrica. Adelante, doctor Marcos Leao. Bienvenido. Audio. Está sin audio, tiene que activar su micrófono. Doctor Leao, está sin audio. Active su micrófono a la izquierda. ¿Sí? Ahora sí. Ok. Perdón. Voy a intentar hablar en español. Muchas gracias por la invitación, Dick, demás amigos. No sé dónde ha tenido tanta información de mi currículum, mi resumen, pero lo más importante es que yo soy amigo de ustedes y voy a, con mucha humildad, intentar hablar un poco sobre cirugía revisional después de problemas a largo plazo de la manga gástrica. Ese es mi caso de gastrectomía vertical, es que yo menos hago, cerca de 700 mangas, la mayoría de los bypass gástricos. Todos nós sabemos que la gastrectomía vertical está en una posición ahora de muy destaque en el mundo todo, especialmente Estados Unidos, Europa, Asia, pero en Brasil el bypass gástrico ainda es la mayoría de la cirugía. Entonces, yo creo que estos números no van a se sustentar tanto. Aquí nos vemos el crecimiento del SLIDS en Estados Unidos y al mismo tiempo que vemos un crecimiento de las cirugías revisionales, mucho por causa de las bandas y un poco también por causa de las mangas. Este fue el auto más rápido del mundo, pero no está más en las pistas. Así como el piloto más rápido y más eficiente del mundo, Ayrton Senna, también no está más entre nosotros. Porque no siempre potencia es la mejor alternativa, no siempre las más habilidades son suficientes para domar todas las situaciones. Entonces, cuando nos buscamos poder, potencia, normalmente encontramos riesgos y precisamos de más habilidades y encontramos los límites. Así es con la cirugía bariátrica, donde cada vez que nos enfrentamos y buscamos más mecanismos de acción, más potencia terapêutica, nos deparamos con más dificultad técnica, más riesgos, más complicaciones, más problemas.
el sleeve, yo creo que hoy es la cirugía más sencilla que nosotros tenemos en nuestra arsenal terapéutica y tal vez por eso sea la que más atrae a todos. Es una cirugía sin duda muy segura, muy efectiva, bastante tolerable, no tiene hernias internas, no tiene muchas úlceras gástricas, no hay impacto en absorción de vitaminas y minerales, es más fácil, más rápida, es convertible, embora sea irreversible. Pero no es tan potente como para pacientes más pesados, ni es tan potente para pacientes con grados más altos de diabetes tipo 2. Y seguramente no es una alternativa muy eficaz para pacientes con sintomas y doença do refluxo más importante. Pero o que nós vamos a tratar aqui é uma característica do sleeve que é muito atrativa, que é a versatilidade, a possibilidade de poder fazer partir para um plano B quando as coisas não vão muito bem, seja por causa da perda de peso ineficaz, seja por causa das complicações. Então, o que nós fazemos quando as coisas não vão muito bem, quando há problemas? Os sleeves, eu creio que são muito limitados, os resultados não são tão buenos, exceto quando se tem problemas anatômicos mais grandes, como uma dilatação do fundo, sleeve que não foi feito de maneira tão adequada na primeira vez. Pero o talão de Aquiles de sleeve es la manga gástrica, sin duda, es la doença do reflujo que atinge muchas personas que tienen refluxo previo y muchas que no tienen, que desenvolven refluxo de nuevo. Cuando se hace defectos anatómicos no hiato, hernias hiatales mayores, se debe corrigir el defecto hiatal y en algunos casos nosotros podemos mejorar el resultado, tratar el reflujo, pero cuando se tienen defectos anatómicos o alteraciones más estructurales en el formato del sleeve como la corkscrew shape da manga gástrica, dificilmente se vai a resolver sem uma conversão. E a cirurgia regional ideal é a conversão para o bypass gástrico. Da mesma forma, quando se tem uma angulação, uma estenosis na incisura angulares, nós partimos sempre para uma conversão através de uma conversão para o bypass gástrico. O bypass gástrico se presta muito bem para uma conversão desses problemas do sleeve. Então, quando alguma coisa não vai bem em sleeve, vamos para o plano A. Tenho um vídeo, que é um vídeo muito sencillo, mostrando apenas o que nós fazemos no caso de conversão do sleeve, que é solamente se dividir o pouch gástrico e deixar o remanescente gástrico abaixo. Se o sleeve é muito largo e tem de estrechar o pouch, então nós hacemos a resecção do estômago escuro. Não vou perder muito tempo acá, pelo avançar da hora, e vou agradecer ao Dick e aos demais pela invitação. Perdão pelo espanhol muito malo. Muchas gracias, Marcos, por la presentación. Queríamos continuar con una serie de encuestas
para ver sus opiniones en relación a los temas que hemos estado conversando. Por favor, Pedrito, ¿tuvieras la amabilidad de enviar la primera encuesta? Vamos a hacer una votación rápida. ¿Cuál es el porcentaje de cirugías bariátricas revisionales que realiza dentro de su práctica médica? 1 hasta el 5%, entre el 5 y el 10%, entre el 10 y el 15%, entre el 15 y 20%, más del 20%, no la realizo. ¿Pueden votar, por favor? Dick, están todas las preguntas juntas, así que por favor hay que responder las 3 preguntas. Ok. Listo. La segunda pregunta, ¿cuál es la cirugía bariátrica primaria que más revisa en la actualidad? Gastroplastia vertical con banda, banda gástrica, manga gástrica, bypass gástrico en IDE-RUX, BAGUA o bypass gástrico en una anastomosis, Scopinaro o duodenal switch. ¿Pueden votar, por favor? Acá no se puede votar, Dick. No, Sí, sí, los panelistas... no se puede Mira, votar. ni los anfitriones. Sí, así. Exacto. Vamos a escuchar sus opiniones más bien. Y la última pregunta, ¿cuál es la causa principal por la que decide usualmente hacer una cirugía bariátrica revisional? Pérdida de peso insuficiente, reganancia de peso, persistencia de enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión, dislipidemia, desnutrición y deficiencias nutricionales y complicaciones quirúrgicas. ¿Pueden votar? Hacen un comentario que en esta última pregunta faltaría la opción de reflujo gastroesofágico. Es cierto. Pudo haberse también puesto una Sí, posibilidad. Pero bueno, así es. ¿Listo? todo es perfectible, pero está muy interesante. A ver qué resultados obtenemos de la encuesta. Pedrito, tenemos ya Estamos en el los resultados. 70%. Finalizamos la votación, ¿te parece? Ok, sí. Conforme. Ok, ¿cuál es el porcentaje de cirugías bariátricas revisionales que realiza dentro de su práctica privada? Mayoritariamente hasta el 5%. Y también hay un grupo importante que es la quinta parte que no realiza cirugías bariátricas habituales. En la segunda pregunta, la cirugía bariátrica primaria que más se revisa en la actualidad, un 63% para manga gástrica, seguida de bypass gástrico y más abajo banda gástrica. ¿Ok? Y en la tercera pregunta, ¿cuál es la causa principal por la que decide usualmente hacer una cirugía bariátrica revisional? Más de la mitad responde reganancia de peso y en segundo lugar, casi la cuarta parte, por complicaciones quirúrgicas. Raúl, ¿algún comentario? Bueno, no mucho. Nosotros diría que estamos entre el 10 a 15% de las operaciones que hacemos revisiones, un 60-70% mangas y las otras son bypasses primarios. Pienso que es importante para la audiencia entender, nosotros no llamamos revisiones, las llamamos reoperaciones y las dividimos en conversiones, revisiones y reversiones. El motivo por el que hacemos eso es porque los resultados son totalmente distintos. Convertir una manga a un bypass gástrico o una banda a una manga tiene un resultado totalmente distinto que cuando uno cambia la anatomía de un bypass proximal a distal con trimming of the pouch o convierte una gastroplastia a un bypass. Las complicaciones son
probablemente 10 veces mayores cuando uno hace una revisión que cuando uno hace una conversión. Las reversiones son raras. Lo que hacemos acá, reversiones son todavía de algunos enfermos que vienen con bypasses jejunno-iliales de la época de hace 40 años atrás. Pienso que eso es suficiente, ¿no? Sí, gracias, José. Me gustaría saber cuál es la cirugía revisional que más realizas. Bueno, porcentajes, yo andaba muy cercano al 20% de la práctica diaria. Ahorita, en lo que va los últimos 2 años, manga gástrica lleva a la par con el bypass, van trabajando los dos juntos. Las bandas gástricas bajaron mucho, hace 2, 3 años ya es muy raro revisar una manga, revisas 1 o 2 por mes. Bypass de una anastomosis estamos revisando unos 4 o 5 por mes, sí está aumentando, yo creo que ese es el que va a aumentar más, porque aquí hay mucha gente que lo está haciendo. Y por ahí va más o menos, ¿verdad? Casi todos los convertimos a bypass completo, estándar. Y el bypass, cuando hacemos una revisión de bypass por ganancia de peso, generalmente le llamamos un tune-up completo. Hacemos un streaming del punch, una reducción del estómago y un elongamiento de asa bilopancreática, siempre y cuando la comune quede en 3 metros, ¿verdad? Ok. Eso es básicamente lo que hacemos. Marcos. Hola. Igual. Yo soy muy conservador con revisión, especialmente por la ganancia de peso. En bypass, muy raro yo hacer una revisión muy difícil de hacer alguna cosa en pouch o de distalizar muy encurtar mucho la alza común. Soy muy conservador, tengo mucha vivencia con conversión de banda para bypass y sleeve para bypass solamente en reflujo. No hago mucho en reganancia de peso, no creo que los resultados de sleeve para bypass en reganancia son muy buenos. Entonces, yo creo que tenemos de entender los límites de las cirugías e intentar añadir un poco de las medicaciones que nos tenemos hoy para incrementar los resultados. Pero no hago mucha conversión de bypass para otras cosas. Gracias, Marcos. En los últimos años, la incidencia de obesidad mórbida ha aumentado dentro de la población con diabetes tipo 1, lo que lleva a un aumento de los requerimientos de insulina y un mayor aumento de peso, lo que dificulta el manejo de la enfermedad. Ricardo, ¿qué evidencia científica existe para proponer cirugía metabólica para diabetes tipo 1? ¿Y cuáles serían las opciones quirúrgicas que considerarías? Evidencia científica de nivel 2 o 1, ninguna. Son pocas publicaciones, pocos cirujanos que lo hacen. Realmente los enfermos con obesidad grado 2 y grado 3 con diabetes tipo 1 tienen una disminución de lo uso de insulina, sin dudas, tiene razón, pero a largo plazo no tenemos excelentes resultados. No hay evidencia todavía, pero sí, si hay obesidad grado 2 y grado 3, yo haría un bypass. No haría una manga gástrica, sin duda no haría, porque si hay una mínima reserva de célula beta pancreática, porque hay algunos diabetes tipo 1 que responden al análogo de GLP-1, a liraglutida o a semaglutida. Entonces, si hay alguna vida de la célula beta, el bypass sería la mejor opción de entre lo que tenemos hoy. Entonces, yo haría un bypass. Tenemos 5 o 6 casos. Yo pienso que Raúl y el grupo de Cleveland Clinic Ohio, cuando Chava estaba, publicaron algo como 10, 12 casos en Diabetes Care. Hay mucho poco publicado. Entonces, es una opinión personal, es imitando a Raúl, es nivel de evidencia 44. Son opiniones personales que sí, el bypass sería el mejor, pero
we need more data. No hay evidencia sólida para defender eso como un tratamiento para el diabetes tipo 1, sin dudas. Gracias, Ricardo. Acá tenemos una pregunta para Raúl. Raúl, nos están preguntando que cuando tienes reganancia por bypass gástrico, una de tus opciones es aumentar el asa biliopancreática hasta 150 centímetros. Nos están preguntando, ¿consideras solo aumentar el asa biliopancreática? ¿Haces algo con el TAL? ¿Tienes un canal común mínimo que deberías de considerar o simplemente aumentas el asa biliopancreática independientemente de la medida de asa y del canal? Bueno, como lo dijera antes, lo único bueno del Omega Loop Gastric Bypass es la lección que aprendimos de que lo que realmente esa operación tiene, por lo cual los enfermos pierden de peso, es el largo del asa biliopancreática. Así que es un experimento que se ha hecho a largo plazo, el cual yo les agradezco mucho. Así que lo único que hago es alargar el asa 100 centímetros más de lo normal, porque el trabajo de Roberts, que en mi opinión es evidencia Level 1, que se publicó en Lancet, es prospectivo, randomizado, controlado, nos demuestra claramente que si uno hace una asa biliopancreática de 200 centímetros o más, los enfermos tienen diarrea, malabsorción, malnutrición, esofagitis y gastritis biliar. Yo lo que no entiendo es por qué los cirujanos que ahora hablan del SADI, del SUSI, del SAKI, del SIKI, y trabajan con el duodeno, de golpe le tienen miedo a hacer una yejunostomía más cuando hacen un bypass. Así que, wake up and smell the coffee. Yo le digo siempre a mis residentes que nada bueno pasa después de las 12 de la noche cuando están en la calle, ni cuando operan debajo del piloro. Y estoy haciendo esto hace más de 31 años. Así que, no me vengan con cuentos. El bypass gástrico clásico es una gran operación y creo que gracias al mini bypass hemos aprendido que la forma de mejorarlo, de revisarlo, si hay buena anatomía en el pouch, si no es uno de esos pouches gigantescos que muchos cirujanos novicios saben dejar, si el pouch es normal, alargar el asa biliopancreática. Eso es lo que el metaanálisis ha demostrado. Así que nosotros no nos vamos para abajo, no distalizamos más que 150 centímetros por el trabajo del Lancet, que nos demuestra que hay diarrea de malabsorción. Y puede ser que en 2 años o 3 nosotros vengamos con nuestro resultado y digamos que 150 también es mucho. No lo sabemos todavía, lo seguimos controlando a los enfermos. Doctor Rosenthal, entonces, sí, una repregunta. Con eso creo que nos ha dado a entender que no aprecia el SADIS como una opción para una cirugía revisional en casos de mangas con reganancia de peso. ¿Es así su opinión? Yo creo que el SADI es una buena operación para este tipo de webinars, pero ni el SADI ni la derivación biliopancreática jamás en Estados Unidos van a ser operaciones populares, digámoslo así. Ustedes no van a encontrar cirujanos en Estados Unidos que se pongan a hacer ni SADIs ni derivaciones biliopancreáticas, porque es una cirugía compleja que tiene complicaciones que pueden llegar a ser muy serias, y yo pienso que si esta operación va a ser promovida y popularizada y los chicos jóvenes la van a hacer, el año que viene vamos a hacer webinares de cómo manejar fístulas duodenales y cómo manejar enfermos que tengan malabsorción severa. Pienso que vamos a ir para atrás en la cirugía bariátrica. Pienso que el SADI es una variación de la derivación biliopancreática y nunca va a pasar menos del 1% de las cirugías en Estados Unidos. Y en Brasil también. No va a pasar. Cirugías malabsortivas, nosotros lo hacemos, tal vez menos de que 0.5%. Ok. Claro. Acá tengo una pregunta. ¿Qué tan frecuente es revertir o convertir un bypass gástrico en IDE-RUX por una hipoglicemia refractaria que no responde al tratamiento dietético y médico? Quisiera conocer la opinión de Marcos.
Yo no tengo ningún caso que yo tenga convertido. Yo tengo algunos pacientes que tienen hipoglicemia más grave, que fueron manejados con dieta, solo con cambio alimentar. Tengo 2 pacientes más difíciles, pero no he hecho ninguna cirugía. Yo creo que es una posibilidad, pero no tengo experiencia con ningún paciente. Ok, Lo que nosotros, si puedo hacer un comentario, Dick, lo que nosotros claro que sí. hacemos con esos enfermos, y tenemos creo que 7 u 8 casos, y creo que van a ser presentados en el American College o en SAGES, con video y todo. Y tengo un video acá también. Lo que hacemos es dividimos el asa alimentaria de la yeyuno-yeyunostomía y la conectamos al remanente gástrico. O sea que restablecemos la continuidad gastrointestinal. O sea que uno mantiene el pouch, que es bueno porque tiene un componente restrictivo para el enfermo. No le quita toda la operación contra la obesidad. Uno mantiene el pouch y baja el asa alimentaria, o la sube, digamos, de la yeyunostomía al remanente gástrico. Y lo hemos hecho, tuvimos una complicación seria, una fístula, que tardó creo 6 semanas en cerrar. Y pienso que eso fue un error técnico de mi parte, pero hemos tenido también resultados excelentes con enfermos que han venido no solamente con hipoglicemia, sino con problemas metabólicos, que necesitaban trasplantes renales, etcétera, etcétera, y el trasplantólogo solamente lo hacía si le revertíamos el bypass. Así que no le revertimos el bypass, solamente subir el asa alimentaria al remanente gástrico. Ok, gracias. Ricardo, si el switch duodenal y el SADIS-S tiene una mejor pérdida de peso y control metabólico a largo plazo, ¿por qué no considerarlos la primera opción para el manejo de pacientes con obesidad y diabetes tipo 2? Me gustaría tu opinión. ¿Por qué tienen más complicaciones nutricionales? Tienen más complicaciones técnicas, tienen que ser seguidos estricta y fanáticamente porque tendrán complicaciones, sin dudas. Entonces yo estoy de acuerdo con Raúl, tenemos webinars, seminarios, congresos de cómo manejar fístulas del duodeno, cómo manejar desnutrición, cómo convertir SADIS a bypass o SADIS a anatomía normal no es más posible porque hay una gastrectomía en manga. Entonces estamos creando problemas en todas las siglas que Raúl comentó. SADIS, SUDIS, SWAP, SLAP, todos, SWAT es bonito. Todas las siglas tienen un objetivo mal absortivo. Entonces, tenemos que tener cuidado. No es por un acaso que los 2 más grandes países que hacen más cirugía bariátrica, Estados Unidos y Brasil, no lo hacen, porque hay complicaciones a largo plazo. Este fue comprobado y recomprobado, tanto que si vas a Canadá, en el servicio de Hesse Marceau, hacen mitad manga y mitad bypass. Switch duodenal en Hesse Marceau en Canadá son 2%. Si los papás de la operación no lo gusta de su hijo, algo errado con la criación del hijo. Hay varias preguntas del auditorio relacionadas al tema VAGUA y bypass gástrico de anastomosis. Preguntan si alguno de los expositores tiene experiencia con este tipo de cirugía en el ámbito de la cirugía revisional. Yo tengo algunas revisiones de anastomosis a bypass por desnutrición. Como dice Raúl, no tiene por qué no cambiar 50 centímetros abajo y hacer una anastomosis. No me gusta dejar bil en el estómago, en el esófago. Entonces, 0 experiencia. No voy a pagar el precio de largo plazo de sorpresas cuando yo no esté más aquí. Nosotros hacemos lo mismo, convertimos los Omega Loop Gastric Bypasses a bypass gástricos clásicos. Sí. Y, Raúl reforzó varias veces. El único RCT es de Maud Robert, que son franceses. Una explicación, este trial de Lancet de 2 años atrás, yo fui uno de los revisores, yo y Karel Reroux con los 2 revisores, cambió la política en Francia. No se hace más anastomosis bypass porque es un estudio de non-inferiority. Es un problema tener 16% de gastritis alcalina por reflujo biliar en 2 años de follow-up, tener desnutrición por hipoalbuminemia y resultados metabólicos igualitos al bypass gástrico por una yeyunostomía menos.
O sea, la mayoría de las complicaciones agudas que nos han llegado en los últimos tiempos, sorprendentemente, son bypass de una anastomosis. Las úlceras sangrantes, perforadas, el reflujo biliar hasta la nariz, tremendo, la desnutrición severa, la hipoglicemia. O sea, todos esos hay que convertirlos, pero no nada más es bajar, hacer el asa, hay que desmantelarlo todo para volver a medir todo y volver a hacer todo en forma convencional. O sea, sí tiene un bemol el convertirlo, ¿no? No nada más, como dicen, bájale el asa y ya. Hay que remedir todo. O sea, lleva mucho trabajo. Lleva mucho trabajo. Ok. Acá hay una pregunta. ¿Importa el índice de masa corporal cuando uno quiere decidir una recidiva o recurrencia de diabetes tipo 2? Por ejemplo, un paciente con una cirugía de manga gástrica que inicia con un IMC de 45 y que 5 años después presenta un IMC de 32 con diabetes tipo 2 recurrente. ¿Este paciente puede beneficiarse de una conversión a un bypass gástrico, por ejemplo? Ricardo. Sí, se beneficia porque hay efectos antidiabéticos directos que dependen del cambio de la ruta de la comida por el tubo digestivo. Sí, en nuestra revisión que mostré, nos mostramos que enfermos que bajaron de peso, tienen pérdida de peso eficiente después de una manga gástrica, sí, el cambio de la ruta de la comida va a beneficiar mucho en relación al control metabólico. Gracias. José, quería saber cuál es la mejor opción quirúrgica para tratar una fístula gastrobronquial crónica post manga gástrica. ¿Qué experiencia tienes en esto? Y pues, nosotros hemos hecho gastrectomías totales con ascenso intestinal, no te queda otra opción. El manejo esofágico es muy difícil porque el control de dilución de saliva, todo lo demás que conlleva, es muy difícil cerrar estos tipos de fístulas, ¿no? Entonces, generalmente no te llegan, no sé, los demás ponentes, pero nunca me ha llegado una fístula, una fístula que se comunicó a bronquio de manejo temprano. Casi siempre vienen con manejos de que ya pasó por varias manos, varios procedimientos y nada más te toca la parte más agresiva, ¿no? Que es la resección de todo el estómago, de hacer un ascenso intestinal, etc. Raúl, ¿tu opinión? ¿Vale? Raúl, ¿tu opinión acerca de tu mejor opción? Gastrectomía proximal con esófago y yeyunostomía. Y hemos publicado nuestra experiencia, creo que la mostré antes, pero son 48 casos que tenemos de fístulas de manga gástricas y nunca hemos tenido que tocar los bronquios, nunca hemos tenido que subir al tórax, todo se hizo en forma abdominal. Okay. Hay una pregunta interesante, o más de una, respecto a un tema básico, que es si el protocolo preoperatorio y la preparación del paciente difiere mucho de la cirugía primaria a la cirugía revisional. ¿Y qué cosas recomiendan como preparación obligatoria en los casos que van a cirugía y revisión? Creo que para todo el panel. Tenemos que estudiar con muchos detalles la anatomía antes de indicar una cirugía revisional. Porque hay un pedaje a pagar. Cirugías revisionales no son cirugías como las primarias. Tienen más complicaciones, son enfermos más difíciles. Nosotros tenemos que tener humildad de haber un límite porque son enfermedad, diabetes, obesidad, son enfermedades crónicas y progresivas. Y tenemos hoy medicaciones efectivas como la semaglutida en dosis antiobesidad que será lanzada ahora en Estados Unidos en septiembre y diciembre en Brasil. 3 miligramos de semaglutida carga casi 18% de baja de peso total en 2 años. Entonces, tenemos que tener cuidado, estudiar la anastomosis, la anatomía, con rayo X, con endoscopía, tomografía, whatever que es necesario, estudiar exactamente los hábitos de los enfermos, estudiar el comportamiento de la enfermedad, porque de nuevo, no tenemos ninguna evidencia, nivel 40, de que la cirugía revisional tiene un beneficio establecido. Necesitamos de estudios, alguien tiene que hacerlo. Yo no quiero hacerlo, alguien tiene que hacerlo. Para tener algo, pero la preparación es diferente porque tenemos un enfermo más complicado
con una enfermedad más complicada, por veces agresiva, y una cirugía desafiadora. Entonces, con mucho cuidado y un preparo completamente diferente, con mucho más detalles anatómicos. Ok. Acá hay una pregunta. ¿Hay evidencia científica de calidad que compare el bypass gástrico de una anastomosis con bypass gástrico en Niederrux, donde se demuestre que el bypass gástrico de una anastomosis tiene un mejor efecto metabólico a largo plazo que el bypass gástrico? Raúl, puede contestar por la quinta vez sobre el paper de Lancet. Sí, es el estudio de Roberts que se publicó en el Lancet, que yo pienso que es uno de los pocos estudios que tiene evidencia 1. Mientras que la hemoglobina A1C pareciera ser igual a los 2 años, el bypass de una anastomosis tiene mejor control de la glicemia a costo de esofagitis, gastritis, diarrea, malnutrición, y bueno, podemos seguir hablando. Así que yo pienso que tenemos que tener cuidado, y pienso que el doctor Cohen es el que probablemente deba contestar esta pregunta. Si normalizar la glicemia es un objetivo que tenemos que mantener a todo costo. Y yo no creo que ese es el gol del cirujano bariátrico. Ni la pérdida de peso, ni el manejo de la glicemia tiene que ser al costo del enfermo teniendo complicaciones, mala calidad de vida. Y ese es el problema con los procesos mal absortivos, y eso no es nada nuevo, es histórico. De acuerdo, total. Raúl me permitió escribir un letter to the editor gigantesco sobre la choice of the procedure, que fue publicado mes pasado en SWORD. Yo contestaba a Alia Minian y su fanatismo por la gastrectomía vertical, pero me excedí como 3 páginas. Yo recomiendo, gracias Raúl y a Harvey, que me permitieron hacer esto como casi un paper en una letter to the editor, donde hay el balance entre escoger el procedimiento exactamente como Raúl está comentando. No tenemos que cambiar de enfermedad, un A1C de 6.2 con un enfermo con albumina de 2.5, con recuperación nutricional, con baja inmunidad, etc. Entonces, el gol de la cirugía metabólica y bariátrica es, como dice Karel Leroux, no es metabolic or bariatric, es health gain surgery. Entonces, tenemos que tener un objetivo de health gain, no a todo costo tener una glucosilada para mostrar a los endocrinos que somos mejores, y sí promocionar el mejor resultado, el mejor outcome a los enfermos. Recomiendo, por favor, lean la letter to the editor de este mes, de junio, en SWORD. Es interesante los comentarios que hizo. Muy bueno. Aurelio, ¿alguna pregunta adicional? Hay una pregunta del panel, perdón, hacia el panel, que ponen, ¿qué opciones recomiendan como, digamos, gestos o procedimientos, ya sea endoscópicos o quirúrgicos prácticos, para resolver el problema del diámetro aumentado de la anastomosis gastroduodenal? O sea, en su experiencia, ¿qué cosa funciona mejor? Desde mi punto de vista, ninguno. Yo creo Igualmente. que más temprano, más tardío, las anastomosis van a delatar, y esto no tiene importancia en el resultado a largo plazo. No creo que es bueno hacer nada. O sea, no darle tanta importancia al diámetro de la anastomosis, sino evaluar el tema global. No. Ok. Una pregunta también. ¿Hay un papel que puede jugar el variclip y la gastroplastia endoscópica en pacientes obesos con diabetes tipo 2? No, y más no. Ok. Entonces, enriquecer al cirujano. Solo. Ok. Bueno, ya hemos tenido un par de horas de webinar. El día de hoy hemos tenido varios webinars de manera simultánea, desde las 5 de la tarde. Así que a todos los que han podido unirse al webinar que hemos organizado, les agradecemos
por el tiempo que han tenido. Me gustaría a los invitados darles sus últimos minutos para poderse despedir. Yo agradezco a la Asociación Peruana, a Aurelio, a ti, Dick, por la invitación y conte conmigo siempre. Pero por favor, sin argentinos en la próxima vez, sin argentinos, porque no es bueno la convivencia. No. Quiero aclarar que tengo pasaporte alemán también, así que me pueden seguir invitando. Pero un tipo que hace 4 residencias, hay algo errado. Así que me pueden invitar como alemán. Gracias, Dick. No solamente quiero darle las gracias, sino felicitarlos porque la organización ha sido excelente. Excelente. Sin duda. De los preparativos y cómo se ha hecho todo, así que realmente muy, muy buen trabajo, felicitaciones. Y bueno, y mis deseos para que, si Dios quiere, en el 2021 tengamos una vacuna y nos podamos encontrar y tomarnos unos tragos juntos, ¿no? Así Sí. es. Cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, José, Ricardo, Raúl, Marcos, Aurelio, y damos por concluido el webinar del día de hoy. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias, Pedrito Martínez, también, Pedro. por el... Chao, Pedro. Adiós. Chao. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bye, bye.